Génesis Televisión, en Coihueco, El Carmen, Coelemu, Portezuelo, San Ignacio, Pueblo Seco y por supuesto también Bulnes, Rangel, Mominas del Prado y mucho más. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y hoy día tenemos un tema muy importante junto a la Corporación de Asistencia Judicial. Nos acompaña el abogado Patricio Barreda, quien ya está en nuestro estudio, ahí lo veo muy bien. Muchas gracias, don Patricio, por acompañarnos. Qué gusto tenerlo acá en esta nueva temporada. Sí, hola, buenos días, muchas gracias. Un saludo también a todos los auditores de Radio HD. Sí, aquí estamos con un tema que está bastante en atención de la opinión pública, ¿no? Respecto de la migración y específicamente respecto de la función de la Corporación de Asistencia Judicial con el tema migrantes. Perfecto, de eso vamos a conversar hoy día. Hay un tema también muy importante porque si uno ve la visión general, habla de migrante. Yo quiero también entender un poco cuál es la visión que tiene la corporación. Un migrante, cualquier persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de su propio país o cruzando también una frontera internacional, temporal o de manera definitiva. Y este movimiento puede deberse a razones económicas, sociales, políticas, crisis humanitaria y mucho más. Y aquí en nuestro país aparece el rol fundamental de la Corporación de Asistencia Judicial, don Patricio. Sí, específicamente nosotros, la función que nos encomienda la ley de migraciones es representar al usuario extranjero que por algún motivo tiene una orden de expulsión del país. Y en ese caso nosotros tenemos, por insisto, disposición de la ley de migraciones, la función de representarlos para presentar recursos judiciales y específicamente un recurso que está especialmente establecido en la ley, ¿cierto?, que es de reclamación de la legalidad de esa orden de expulsión de este ciudadano extranjero. Ciudadano extranjero que pudo haber ingresado en forma regular, ¿cierto?, o por paso no habilitado, generalmente es por paso no habilitado, y que está por algún motivo en una condición, digamos, irregular, digamos, ingresó, por ejemplo, como turista, se quedó más tiempo el que debía, ¿cierto?, también se le puede expulsar, o simplemente fue pesquisado, digamos, como un ingreso por un paso no habilitado, que corresponde, ¿cierto?, a una infracción migratoria, y en ese caso, ¿cierto?, el Servicio Nacional de Migraciones inicia un procedimiento administrativo primero para la expulsión del ciudadano extranjero, y después de ese procedimiento administrativo donde se deben realizar descargos o puede el ciudadano extranjero realizar descargos, se dicta una orden de expulsión. Y ahí es donde, cuando se notifica, puede concurrir a la Corporación de Asistencia Judicial para poder ejercer ese derecho, que es un recurso de reclamación que se presenta ante la Corte de Apelaciones correspondiente y en el caso busca dejar sin efecto esa orden de expulsión. Bueno, en eso quiero preguntarle también algo muy importante, porque hoy día, y se lo pregunto de manera legal, hoy día entrar a Chile de esta manera es un delito o no. Se están proponiendo varias ideas, pero hasta este minuto, ¿cómo funciona que un ciudadano ingrese a territorio nacional? Hasta este minuto todavía no está tipificado como delito, digamos, todavía se mantiene la condición de que resulta ser una infracción. Bueno, en teoría una infracción es un delito pequeño, digamos, o sea, no es lo mismo que una multa de tránsito, ¿cierto? Es una infracción, yo me paso un disco padre, un rojo, ¿cierto? Y efectivamente es una infracción. No quiere decir de que no tenga, o sea, es una conducta que no se debe realizar, ¿cierto? Y que trae aparejada una sanción. Hasta ahora es una infracción. Existe efectivamente un proyecto, yo no sé cómo irá ese proyecto de ley, ¿cierto?, en el sentido de agravar esta situación y convertirlo en un delito. O sea, yo entendería que se aumenta la penalidad por el hecho, digamos, lógicamente no es recomendable ingresar por un paso no habilitado al país, digamos, es decir, eso nadie está o puede estar de acuerdo con que no se hagan las cosas como corresponde hacerlas, digamos, pero ese no es resorte nuestro, digamos, las personas ya en este caso extranjeras llegan a nuestras dependencias, ¿cierto?, con una orden de expulsión o con un inicio de un procedimiento para ser expulsado, y esa es la función que la ley nos encomienda, digamos. Uno no puede entrar a tener una opinión ni emitir una opinión personal respecto de si la situación de ese ciudadano, digamos, es correcta o incorrecta. Lo que sí yo puedo decir, es la experiencia nuestra en el servicio, es que las personas que salen de su país es por una necesidad, digamos, no es por gusto. Sobre todo nosotros tenemos bastante usuario venezolano, colombiano,
que es la gran mayoría de los usuarios que llegan, digamos, con órdenes de expulsión. Bueno, todos sabemos, al ver las noticias, que efectivamente hubo una ola migratoria desde Venezuela. Ellos tenían una situación compleja en su país y eso es lo que siempre manifiestan, digamos, cuando se les consulta cuál es el motivo por el cual ingresó a Chile y por qué ingresó por un paso no habilitado. Lo primero, por desconocimiento, pero el motivo del viaje, ¿cierto?, es la situación que tenían o que vivían en su país, digamos. O sea, la mayoría de nuestros usuarios también ingresaron por paso no habilitado, pero el viaje que realizaron fue terrestre, digamos. O sea, imagínese lo que implica, digamos, un viaje desde, digamos, el extremo norte de Sudamérica hasta nosotros, digamos, hasta nuestro país. Territorio nacional. Pasando por una serie de situaciones que es muy común que se señale por todos que es un viaje bastante complejo, digamos. Entonces, yo en ese sentido solidarizo con esas personas, porque uno se pone en la situación y ve también que generalmente viajaron con niños, ¿cierto? Y son situaciones que no justifican, pero sí de cierta forma explican por qué motivos se encuentran acá. Yo le quería preguntar, Patricio, estamos con el abogado Patricio Paredes, encargado hoy día de acompañarnos en el programa. Él es abogado de la Corporación de Asistencia Judicial y estos programas. Hablábamos de este rol de la corporación, sí, y principalmente la unidad especializada y las funciones principales, la defensa de procesos de expulsión, la caja ofreciendo asistencia jurídica a extranjeros a objeto de resoluciones o decretos de expulsión. Y aquí también te decía, aquí hay tratados internacionales que se tienen que respetar. Hay varios en el tema, parece súper simple para un ciudadano que está mirando o escuchando la radio, pero aquí hay tratados, hay normativas vigentes. Y yo le quería preguntar si en el trabajo que ustedes hacen también tienen que ustedes, no sé, ayudarle a explicar a la gente que llega a Chile cuál es su estatus, porque a veces hay un tema también de idioma, ¿no? Sí, es que ahí es donde hay una situación que hay que explicar. Bueno, el servicio que tiene la misión legal, ¿cierto?, de informar al migrante, establecer las situaciones migratorias, es el Servicio Nacional de Migraciones. No es un resorte nuestro, ni resolver, por ejemplo, situaciones de permanencia temporal, definitiva, ni resolver situaciones, por ejemplo, de refugio. Eso no es resorte nuestro, digamos, eso hay que dejarlo medianamente claro. Lo que sí, efectivamente, como se señalaba, o como usted señalaba respecto de los tratados internacionales, claro, hay una situación compleja porque en realidad el derecho a la defensa de estas personas que están ante una orden de expulsión, que en definitiva también es complejo porque implica una limitación a la libertad, ¿cierto?, de desplazamiento de una persona, independientemente que sea migrante y que haya ingresado por un paso no habilitado. El ser expulsado es una sanción, digamos, que sí afecta, digamos, su libertad de desplazamiento y la libertad que tiene toda persona de estar en un lugar determinado, ¿ya? Yo creo que por ese motivo, ¿cierto?, se impone en la ley también, ¿cierto?, la posibilidad del debido proceso y de la defensa de este ciudadano ante este tipo de órdenes de expulsión, ¿ya?, que se materializan en la práctica, ¿cierto?, reteniendo al ciudadano, o se puede retener al ciudadano, ¿cierto?, hasta por 5 días para ser dirigido a su país, digamos, que ahí está también una complicación práctica que se tiene respecto de órdenes de expulsión, por ejemplo, de ciudadanos venezolanos donde no hay relaciones diplomáticas todavía restablecidas con Venezuela, y por lo tanto no es fácil, ¿cierto?, que sean expulsados, digamos, efectivamente. Pero volviendo a los tratados internacionales, efectivamente, yo entiendo que la obligación de defensa ante este tipo de resoluciones tiene que ver con el debido proceso y con derechos garantizados por la Constitución, ¿cierto?, y también por los tratados internacionales ratificados por Chile, o al menos nosotros eso también hacemos ver, digamos, porque para que se entienda un poco, el procedimiento de expulsión es el siguiente: el Servicio Nacional de Migraciones, ¿cierto?, toma conocimiento de que existe un ciudadano extranjero en una situación irregular, generalmente porque se le venció la visa, y más generalmente en el caso de lo que nosotros vemos es que este ciudadano se pesquisó que ingresó por un paso no habilitado al país, ¿cierto? Hay una denuncia que generalmente realiza la PDI, la gente se autodenuncia también, y eso inicia un procedimiento.
esa información policial que llega al Servicio Nacional de Migraciones, ¿cierto?, inicia un procedimiento que el servicio le comunica a este ciudadano, digamos, que al mismo tiempo queda sujeto al control policial, digamos, ¿eh? El ciudadano extranjero que se autodenunció o que fue sorprendido en una situación irregular queda bajo la vigilancia de la PDI. Habitualmente tiene que ir, ¿cierto?, a firmar, digamos, estar sometido al control, ¿ya? Y dentro de ese proceso de control que realiza la PDI, se le notifica primero una resolución que da inicio a un procedimiento sancionatorio expulsivo, que es un trámite administrativo, donde el servicio le comunica, ¿cierto?, que tiene conocimiento, que está en situación irregular, para resumirlo, digamos, ¿eh? Y le indica, ¿cierto?, que y tiene un plazo de 10 días hábiles que señala la misma acta de notificación para que realice descargos, ¿ya?, a una eventual expulsión. Y en este sentido, ¿cierto?, muchas personas, y por eso es importante y hay que difundirlo, cuando se les notifica, digamos, esta resolución que le inicia el procedimiento, tiene 10 días hábiles para presentar esos descargos ante el Servicio Nacional de Migraciones, ¿ya? ¿Y qué debe acompañar? Tiene que decir cuáles son los motivos, ¿cierto?, explicar la situación, si tiene cónyuge chileno, si tiene, digamos, relación de parentesco con hijos, ¿cierto?, nacionales o extranjeros, menores de edad. Hay que hacer ver la situación personal, ¿cierto?, y hacer ver también de que no tiene antecedentes penales, de que tiene algún familiar con residencia definitiva, o sea, cónyuge, padres, ¿cierto?, que tiene hijos menores de edad que están a su cargo, y todo lo que sirva como antecedente para que el servicio analice y pueda, ¿cierto?, resolver si lo expulsa o no, digamos, ¿ah? Ahora, la experiencia indica, o al menos lo que nosotros vemos, es que efectivamente después de ese proceso, después de los descargos, es muy difícil que el servicio no los expulse, digamos, ¿ah? Y se dicta en consecuencia una resolución que lo expulsa del país, que es distinto. Tiene consideraciones, dice, mire, nosotros sabemos que usted ingresó en forma irregular, todo esto, digamos, yo lo explico resumidamente, digamos, ¿eh? Y se indica correcto. También ahí de que se le notificó el inicio del procedimiento, que se le dio un plazo para hacer descargo, la resolución también señala de que hizo o no hizo descargo, y después se pronuncia, ¿cierto?, con los factores que la ley establece para el pronunciamiento. La gravedad del hecho, también si tiene reiteración de infracciones migratorias, analiza si efectivamente tiene antecedentes penales o no, analiza también si tiene alguna relación de parentesco con alguna o algún familiar que esté en la condición que la ley dice, cónyuge, cierto, padres que tengan, sean chilenos, cierto, o que tengan residencia definitiva. Analiza también si hay alguna contribución económica, ¿cierto?, o cultural, una serie de factores que la ley establece, y termina resolviendo, ¿cierto?, en este caso la orden de expulsión o la resolución que lo expulsa, la expulsión del país, y además le agrega un plazo para de prohibición de reingreso al país, ¿ah?, que generalmente son 5 años. Entonces lo expulsa. Mira. Y al mismo tiempo le aplica esta prohibición de reingresar al país, ¿cierto?, por un plazo determinado, insisto, generalmente 5 años. Ya. Esa notificación de esa resolución también la realiza generalmente la PDI en forma personal, y por lo tanto ahí hay que tener ojo, porque las personas se confunden y creen que son también 10 días hábiles para presentar el recurso judicial, cuando en realidad los días que establece la ley son de días corridos, o sea, cuentan todos los días. A diferencia del hábil, que solamente, ¿cierto?, se consideran, como se indica en el nombre, los días hábiles y no los que no son hábiles, ¿eh? Entonces, esa es la diferencia. Yo quiero preguntar, que yo le quería preguntar, porque ha sido una clase muy importante que usted nos ha dado. Esto se ve muy reducido, como usted lo dice, y lo trata, y qué bueno que lo explique de esa manera tan simple para poder entenderlo, pero es un tema muy complejo. Y yo quería preguntarle respecto, me escriben por acá, me dice, pregúntele al invitado respecto a esta realidad de Ñuble. ¿Cómo ha sido la realidad de Ñuble en el último tiempo? Han habido cambios, un trabajo también importante en la corporación, y sobre todo, ¿no?, cuando hay familias, ahí entrar otras áreas también de protección de menores y mucho más, porque ese es un tema no menor. ¿Cómo ha sido la realidad en Ñuble? Usted conoce muy bien el trabajo ahí de la corporación. Sí, bueno, o sea, en principio esta era una materia que nosotros no, o sea,
en general, digamos, para todo, yo creo que fue un cambio cultural el hecho de la migración. O sea, hay que partir diciendo eso, ya, yo recuerdo, yo siempre he sido chillanejo, siempre he vivido aquí, excepto cuando estudié, pero bueno, ese fue una interrupción corta. Pero yo recuerdo que cuando pequeño uno ver a un extranjero era una situación, en la ciudad al menos, digamos, era extraño, digamos, era raro. O era algún ciudadano europeo que venía a esquiar, ¿cierto?, en el invierno. O algún jugador en ese tiempo de Mayor, no sé, de Proch, no sé si usted recuerda en esos tiempos cuando... Bueno, y lógicamente hubo un cambio cultural. Ñublense también tenía cambio, también tenía sí, extranjeros, también, ¿se acuerda? sí, ahí Michipurú, yo me acuerdo. Sí. Pero bueno, volviendo al tema, sí, o sea, ha sido un cambio importante, ha sido también una situación donde hemos tenido que aprender respecto de esta condición que la ley nos impuso, digamos, de representar ante órdenes de expulsión. Y también en materia de familia ha sido también importante la intervención de la corporación, sobre todo en medida de protección, porque como muchas veces el ciudadano extranjero que ingresa en forma irregular no tiene ningún tipo de antecedente, se producen situaciones donde sí hay que intervenir para que los tribunales resuelvan situaciones, digamos. O sea, por regla general, respecto de los niños, existe un tratamiento distinto. También en virtud de tratados internacionales, sobre todo considerando el interés superior del niño, donde se le da un número provisorio de identificación, ¿cierto?, para educación, para salud, que son prestaciones que, conforme a los tratados internacionales también, ¿cierto?, no se pueden, en este caso, negar a un menor. Pero muchas veces, ¿cierto?, se encuentran con barreras que se resuelven a través de medidas de protección. Entonces, para nosotros ha sido un cambio importante, digamos. Hay una gran cantidad de usuarios migrantes. Nosotros tenemos varios recursos judiciales de reclamaciones que se están tramitando, digamos. O sea, yo personalmente tengo, yo creo, unos 10 en tramitación. Y el periodo de tramitación igual es corto, digamos, porque en el fondo funciona, uno reúne los antecedentes, se presenta el recurso dentro del plazo de 10 días hábiles a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones pide un informe, ¿cierto?, al Servicio Nacional de Migraciones respecto del recurso, donde uno lo que alega es la ilegalidad, ¿cierto?, de la orden de expulsión, conforme al caso particular de cada persona. El servicio contesta, se pronuncia, lógicamente el servicio sostiene de que la resolución no es ilegal, sino que es plenamente legal. La Corte de Apelaciones, insisto, en un plazo breve, porque nosotros presentamos el recurso, la Corte de Apelaciones da un plazo de 8 días generalmente para informar. A veces, por la gran cantidad también, el servicio pide ampliación del plazo, cosa que se concede, ¿cierto? Pero también con plazo acotado, digamos, ¿eh? Y posteriormente la Corte la agrega en forma extraordinaria, digamos, a la tabla y se ven rápidamente. O sea, un recurso de migrante, por regla general, en un mes está tramitado, ¿ya? Con contestación del Servicio Nacional de Migraciones y con una sentencia ya de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad, digamos. Eso es lo que así funciona. Y después hay un plazo breve, digamos, de 5 días también corrido para presentar un recurso de apelación respecto de esa sentencia de la Corte de Apelaciones para que se eleve a la Corte Suprema, digamos, y la Corte Suprema ya resuelva en forma definitiva. Y hasta ahora... Oiga, don Patricio, ¿sí? Dígame. No, Quería consultarle respecto de... Termino con usted ese bloque yo lo interrumpí, pero quería preguntarle algo que me están escribiendo aquí en el chat. Pero antes voy, para terminar, usted decía, la Corte Suprema le corresponde hacer la parte final ahí, ¿no? Claro, la Corte Suprema ahí también se pronuncia generalmente en un plazo reducido, considerando los plazos normales de resolución de los recursos de la Corte Suprema, digamos. O sea, puede estar resuelto en un mes también en la Corte Suprema, incluso a veces menos. Entonces, igual es un proceso rápido. Ya, yo lo que le quería preguntar era lo siguiente, me escriben acá respecto a lo siguiente, si es que, ¿qué tipo de personas, qué tipo de inmigrantes atiende la corporación? Lo estoy planteando de esta manera, ¿cómo es el acceso para llegar allá? Y además si son personas que tienen o no recursos para tener una defensoría particular, lo estoy planteando así en forma genérica, don Patricio. Sí, bueno,
En este caso, digamos, nosotros no realizamos una calificación socioeconómica respecto del usuario migrante que porta una orden de expulsión, digamos. Yo insisto, o sea, es una orden de expulsión, es una resolución que en la práctica puede poner a ese ciudadano en la situación de ser retenido por un plazo de hasta 5 días y ser puesto arriba de un avión y dirigido a su país, digamos. O sea, esa es la gravedad de la resolución, ¿ah? Entonces nosotros no, le insisto, la ley de migraciones impone a la Corporación de Asistencia Judicial, ¿cierto?, la interposición de estos recursos, que lógicamente también se pueden presentar por abogados particulares, digamos, si no es que sea una exclusividad, sino que sí, ante una orden de expulsión, nosotros no realizamos una calificación socioeconómica, independientemente del país del ciudadano e independientemente del motivo de la expulsión, digamos, porque la expulsión, bueno, siempre que sea una expulsión administrativa, digamos, porque ya una expulsión que también se puede ser decretada en un proceso penal, nosotros ahí no tenemos ningún tipo de injerencia, digamos, ¿eh? Okay. Nosotros intervenimos respecto de la orden de expulsión, ¿cierto?, que dicta el Servicio Nacional de Migraciones previo procedimiento administrativo para expulsar al ciudadano. Y no realizamos calificación socioeconómica para eso, por la gravedad que implica la resolución que porta ser expulsado del país, porque esa expulsión está dirigida a la persona. Si esa persona tiene hijos, que muchas veces uno lo ve, nacidos en Chile, correcto, ¿cierto?, tiene una pareja, cónyuge, ¿cierto?, lo que sea, conforma un grupo familiar, ese grupo familiar en definitiva se desintegra ante la expulsión del ciudadano que está con la orden de expulsión. O sea, las consecuencias no solamente es que, miren, mañana voy a amanecer en mi país, ¿ah? La consecuencia es mayor. Por ese motivo, ¿cierto?, nosotros no realizamos una calificación socioeconómica para proceder respecto de ese tipo de resoluciones. Qué bueno lo que usted dice, Patricio, yo creo que lo voy entendiendo y usted, por favor, corríjame si me equivoco. Usted habla de el ciudadano que está en esta condición. Es el ciudadano, no hablamos de grupo familiar. Así que hay un individuo, una persona, un ciudadano que se tiene que enfrentar a la justicia chilena, por plantearlo de alguna manera, y por supuesto también, claro, aquí viene una serie de otros antecedentes. Me imagino que a usted le ha tocado... Usted ha atendido a mucha gente, ¿no?, durante todo este proceso, Patricio, ¿no? Muchas experiencias que por reserva también uno guarda también la información, la debida confidencialidad, pero me imagino que han sido procesos también complejos algunos. Son complejos porque en realidad yo sé que a veces no es muy popular, digamos, ¿ah?, el hecho de la migración irregular, pero uno va entendiendo al ver las personas, digamos, porque uno se enfrenta o se relaciona con personas, ¿ah?, independientemente de la nacionalidad, ¿cierto?, y el motivo por qué haya llegado a nuestra oficina, digamos, ¿ah? Y en esa situación uno empieza a conocer porque le empieza a pedir los antecedentes necesarios para poder, ¿cierto?, redactar ese recurso. Le pregunta: ¿usted con qué vive? ¿Tiene hijos? ¿A dónde trabaja? ¿Cómo usted se mantiene? ¿Por qué se vino? ¿Ah? Y ahí empiezan a salir la historia y lógicamente uno va empatizando con la persona, ¿ah? Porque yo al menos tengo esa, no sé, capacidad de empatía, digamos, ¿ah? Entonces yo digo, mire, si yo fuera esta persona, yo estuviera en un país extranjero, estuviera en una situación donde tengo una familia que tengo constituida, donde yo salí, ¿cierto?, a veces perseguido por las circunstancias, ¿cierto?, ya económicas, sociales, todo lo que sea, ¿cierto?, hice un recorrido, vine con una ilusión, me constituí en un lugar, tengo cierta tranquilidad, soy una persona honesta, trabajo, aporto, ¿ah?, y de repente me notifican una resolución donde eventualmente puedo amanecer a los 5 días después en mi país de origen, digamos, donde muchas personas vendieron todo lo que tenían, ¿cierto?, para migrar, que ya no tienen ni siquiera dónde llegar, digamos, y esos son los relatos que yo siempre lo digo, digamos, o sea, hay como una sensación, ¿cierto?, de desamparo, y la función nuestra, entiendo yo, es justamente ayudar a quien está desamparado. Y yo vuelvo a insistir, son todos personas. Usted hablaba en principio de los tratados internacionales ratificados por Chile. Y dentro de esos tratados, sí, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Internacional de Derechos Humanos, ¿cierto?, indican de que, y la Constitución nuestra, digamos, ¿eh?, así lo dice, aquí las leyes se aplican efectivamente para chilenos y extranjeros,
pero también se aplican para chilenos extranjeros, ¿cierto?, los derechos fundamentales de la persona. Sí, eso es. Entonces no se trata de ser un defensor de la migración, ¿cierto?, irregular, no se trata de ser un defensor, no, yo soy un hombre de derecho, por lo tanto yo tengo que sostener que las cosas se tienen que hacer legalmente. Pero cuando nos corresponde, ¿cierto?, defender a estas personas, nosotros sí apelamos al interés superior del niño, a los tratados internacionales ratificados por Chile y partiendo por nuestra Constitución, porque si usted tiene una familia, imagínense, el concepto de familia ha evolucionado mucho, digamos, familia es un conjunto de personas, ¿cierto?, que se relacionan de cierta forma, no la familia matrimonial, no, eso ya, todo eso evolucionó, digamos, ¿ah? Y por lo tanto, si nuestra Constitución, el artículo 1 dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, nosotros sostenemos, ¿cierto?, en nuestros recursos, que a veces nos va bien y a veces nos va mal, porque tampoco vamos a decir que somos moneda de oro y le gustamos a todo el mundo o sacamos todos los fallos favorables, porque el que le diga eso es mentir, digamos. Yo siempre digo lo mismo, digamos. O sea, en un proceso siempre se gana o se pierde. ¿Por qué? Porque el que resuelve es un tercero, que es un tribunal. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que yo sostengo, ¿cierto?, y seguimos sosteniendo siempre, es que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Puede ser familia chilena, extranjera, puede ser matrimonial, no matrimonial, como sea. Y nosotros sostenemos que eso prima sobre una infracción, ¿cierto? Porque es una infracción todavía que implica haber ingresado a este país por un paso no habilitado, ¿cierto?, en su oportunidad. Eso es lo que nosotros sostenemos, de que hay jerarquía de normas. Perfecto. Constitución, ley, ¿cierto?, que debe estar no sobre la Constitución, y en este caso, ¿cierto?, una infracción de una que establecía una ley no puede primar por sobre, ¿cierto?, la familia o sobre el interés superior del niño. Le insisto, a veces no va bien, a veces no tanto. Mire, sabe que yo le agradezco que podamos hablar de estos temas porque nos humanizan, nos muestran un poco la realidad. A veces la gente lo ve del otro lado, dice, ¿sabe qué? Me gustaría que esto fuera inmediato, que se tomáramos una llave, un auto, etcétera, etcétera. Y eso no significa que estemos promoviendo algo a favor de, por favor, que lo entienda la gente. Pero, mire, alguien me escribe acá y yo le hago el comentario porque sé que usted siempre lo analiza de esta manera. Mira, alguien dice, si el Estado expulsa a los extranjeros, ¿por qué la CAJ, si es del Estado, los defiende? Mire, a lo mejor parece paradójica la pregunta, pero es bueno plantearla. Claro, porque somos un servicio que tenemos que hacer lo que la ley dice. ¿Ya? Y yo insisto, o sea, que no se trata de personalizar y que yo dije, mire, este tema va a ser polémico en el sentido que van a decir, oye, mire, sí, se gastan recursos en defenderlo, igual como defienden los delincuentes. Oiga, primero, no es sinónimo ser extranjero y ser delincuente. Segundo, es nuestra obligación legal porque esa persona, yo no la puedo tomar, mire, ¿sabe por qué defiendo a un extranjero? No, porque para mí es una persona, es un usuario. La ley me impone la obligación de defender ante una orden de expulsión. ¿Qué hacemos nosotros? Hacerlo lo mejor que podemos, como lo hacemos en todas las materias. Ahora, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con cierto el tema migratorio, de que existan personas migrantes, para algunos son una molestia, otros relacionan, insisto, la delincuencia con el migrante, cosa que yo no comparto, porque gente buena y gente mala hay de todas las nacionalidades, digamos, ¿ah? Y si hablamos de delincuentes, yo siempre digo lo mismo, nosotros aquí en Chile ya teníamos delincuentes propios hace tiempo, digamos, y tenemos fama internacional por ser, ¿cierto?, o tener delincuentes, ¿ah? Entonces, a mí no me pueden relacionar la delincuencia con la migración según yo, digamos. Al menos los usuarios que yo atiendo, yo no he conocido ninguno que yo considere que puede ser una persona delincuente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo defendemos? Por obligación legal, porque nuestra institución, ¿cierto?, corresponde a una defensa jurídica y porque nosotros tenemos que respetar nuestras propias leyes. Si no las respetamos nosotros, ¿quién lo va a respetar? Digamos, no se trata de... es lo mismo que no se entiende cuando hablan por qué el delincuente tiene derecho a defensa. En este caso, la orden de expulsión, ¿cierto?, al igual que una persona que está sometida a un proceso penal, implica una consecuencia que le afecta directamente a la persona. En el caso de un delincuente, eventualmente está expuesto a la privación de libertad en una cárcel. En el caso de un extranjero migrante con orden de expulsión, está expuesto a ser, insisto, retenido físicamente. A mí me detienen. Yo, mire, si el ejemplo es simple, si es un tema de humanidad. Es un tema de derechos fundamentales. ¿Por qué? Mire, en un ejemplo, sin decir nombre, nacionalidad ni nada.
Yo una vez tuve que, ¿cierto?, acompañar, o sea, un ciudadano extranjero que yo estaba tramitando un recurso, ¿cierto? Se comunica, digamos, para el servicio diciendo que él estaba retenido en la Policía de Investigaciones, ¿cierto?, porque lo iban a expulsar. El recurso que se había presentado, ¿cierto?, había sido rechazado por la Corte, pero estaba en proceso de apelación en la Corte Suprema y se había retenido a este ciudadano, ¿cierto?, para ser expulsado a su país. ¿Ya? Yo, ante esa noticia, salgo, voy a la dependencia de la PDI y empiezo a conversar, a decir, mire, pero ¿por qué lo van a expulsar de inmediato si hay un recurso en la Corte Suprema que no se ha resuelto, ¿cierto? Y por lo tanto se tuvo que hacer una intervención y en definitiva, ¿cierto? Sí, efectivamente, yo me fui de la unidad con él porque sí se consideró, ¿cierto?, buenamente por la PDI que efectivamente estaba todavía el recurso pendiente y de hecho la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte y sí le acogió el recurso. Por lo tanto, si se hubiese expulsado, o sea, pero allá voy a la parte humana, ese señor tenía un hijo de 1 año y medio, ¿cierto?, que estaba con su pareja, él salió a trabajar, ¿cierto?, fue a firmar a la PDI y quedó detenido, ¿cierto?, para ser expulsado. ¿Qué decía o qué yo me preguntaba, ¿cierto? Y también hice ver, le dije, oye, mire, esta persona salió de su casa hoy, ¿cierto?, a las 8:30 de la mañana, ¿cierto? Y ustedes lo van a ir a dejar a un avión para que se vaya a su país de origen, ¿cierto? Y no se alcanzó a despedir de su hijo. ¿Me entiende? Entonces, esas son las situaciones, ¿cierto?, que uno ve. ¿Ya? Yo insisto, esto no es hablar mal ni del Servicio Nacional de Migraciones, ni de la PDI, todos cumplen una función. Yo como hombre de derecho tengo que sostener también efectivamente que cada servicio cumple su función legal. Si aquí no hay una cuestión de malas intenciones, ¿ah? Yo estoy explicando acá qué hacemos nosotros por obligación legal, pero también, para mí, moral. Porque yo insisto, cuando uno conversa con la persona, cuando le consulta lo que le tiene que consultar, cuando ve su historia de vida, ¿cierto?, y ve que puede desintegrar, ¿cierto?, que deja de ser esa familia, en otro ejemplo, se expulsa, ¿cierto?, en este caso al proveedor, trae un montón de consecuencias, ¿cierto?, desde el punto de vista humano, ¿ah? Separación de familia, y ahí entra también la corporación muchas veces, ¿cierto?, con el tema de los menores, porque si expulsan a la madre, ¿qué pasa con los niños? Muchas veces los niños son chilenos, los niños no están siendo expulsados, ¿se entiende? Entonces hay una situación muy compleja, y no se trata de ser un defensor de la ilegalidad, ni de las personas que cometen delitos, ni del Tren de Aragua, ni una situación como esa. No es eso. Las personas que llegan a nuestro servicio, le insisto, por regla general, yo no he conocido ninguno, ¿cierto?, que sea un delincuente. Yo he conocido personas de sacrificio, personas que han salido de su país, ¿cierto?, porque tienen una necesidad extrema, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros hacemos, pero contestando la pregunta y redondeando ya, con esto último me callo, ¿cierto? Sí. Efectivamente es por disposición legal y por respetar nosotros como Corporación de Asistencia Judicial, que es nuestra obligación, ¿cierto?, el derecho en general. Muy bien, yo le agradezco mucho, don Patricio, que lo haya acompañado y que nos haya traído este importante tema. Quedan muchas preguntas, así que aprovecho de invitarlo para una próxima oportunidad para seguir adelante, porque hay gente que nos pedía hacer algunos cuadros comparativos, también hablar cuando si entraba un menor de edad al país y cómo se expulsaba, varios temas. Así que muchas gracias a la corporación y gracias a usted por traernos este tema. Estaba por ahí nuestro amigo Gastón Hernández Ponce de León, quien nos decía recién, brillante exposición ahí del profesor Paredes, así que muchas gracias, Patricio, por acompañarnos. Listo, gracias a usted y saludo a todos, que estén muy bien. Gracias, muchas gracias. Muy perfecto, nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos con todos los panoramas de este fin de semana. Se viene Alison, nuestra periodista ahí, y usted se queda aquí en la señal de HD Radio, www.hdradio.cl. Ya regresamos.